Buenas tardes, mi nombre es Daniel Castro. Yo soy intensivista pediatra, trabajo en la Fundación Cardioinfantil. Llevo aproximadamente unos 10 años en la docencia y estoy haciendo la especialidad de innovación pedagógica. Vamos a hablar de los modelos pedagógicos y todo lo que tenemos al alcance para poder entender este concepto de modelos pedagógicos. No tengo ningún conflicto de interés para dar la charla. A ver, ¿qué pasó? Eh, Eh, los modelos pedagógicos son un concepto bastante interesante, ya que no están fundamentados en un criterio teórico o metodológico como tal, no tienen un fundamento muy fuerte teórico o metodológico como dije anteriormente. Están basados en esa necesidad importante de la humanidad por crear un método, por crear un sistema de enseñanza y de aprendizaje, dependiendo de la necesidad que tenga a nivel histórico y cultural. Eh, Está basado en la recontextualización de la historia, como dije anteriormente. Se basa prácticamente que en las necesidades que ha tenido a través de la historia los seres humanos, y a través de esto hemos tenido eh, algunos momentos prácticos y sistemáticos con los cuales hemos podido aprender y llegar a un punto donde seguimos aprendiendo de métodos pedagógicos, pero tenemos un sistema un poco más fortalecido y tenemos un conocimiento más amplio de cómo tener estos métodos para poder cada día mejorar y enseñar de una mejor forma. Como concepto de método pedagógico aparece aproximadamente en el siglo, a mitad del siglo XX, donde, como les digo, se hizo una sistematización, se revisó la historia y se empezó a ver cómo habíamos evolucionado a través del tiempo en métodos pedagógicos, y muchos autores han hablado de pedagogía bastante, a través de la historia, en la mitad, como dije, del siglo XX, empezamos a hablar de métodos pedagógicos para enseñar. La cultura es en sí un modelo pedagógico. Entonces, de ahí se basa lo que voy a decir a continuación, que probablemente desde el inicio de la humanidad tenemos cosas que enseñar y cosas que aprender. Desde el uso de las herramientas de los primeros seres humanos, que nos dimos cuenta que esto tenía que trascender para la sobrevida de los seres humanos, ese uso de las herramientas para poder construir, para poder defenderse, para poder por ejemplo, el descubrimiento del fuego. Todo esto conlleva a que esos conocimientos se trasladen de una generación a otra, haciéndolo de una manera tradicional, pero generando un conocimiento constante, cada vez mejor, cada vez mejorándolo, y a través de esas metodologías que en ese momento pues no se dan cuenta que era una metodología que se estaba pasando de generación en generación, se creaba una evolución del conocimiento a lo cual se estaban refiriendo. Entonces, probablemente desde este momento empezamos a tener metodologías para poder enseñar, metodologías pedagógicas. A través de la charla, pues lo interesante y, y a través de la lectura, lo interesante, como dije anteriormente, y recorrer toda esta historia hace que veamos cómo, desde lo que dije anteriormente, probablemente estamos utilizando metodología pedagógica. Empezamos a hablar de eso, probablemente en los griegos fueron los primeros en hablar o en conocer algo de metodología pedagógica, no como tal como ese concepto, pero sí en poner un modelo donde había un maestro que
tenía un conocimiento importante, probablemente en teología, en biología, y daba una charla en un templo donde todo el mundo escuchaba y aprendía de ese maestro. Probablemente ellos fueron los primeros que empezaron a hacer estas cosas y empezaron a crear como un método para poder enseñar. Vamos a transcurrir a través de los métodos que están escritos, que hay muchos autores que llegan a todos estos conceptos. Son el método tradicional, el método conductista, el método constructivista, y aquí lo subrayo porque a través del método constructivista, perdona, cuando se empieza esta época del método constructivista hay una explosión hacia los nuevos métodos y hacia escuchar probablemente, a tener en cuenta al estudiante, y se abren un montón de modelos pedagógicos que se atribuyen a varios autores, se atribuyen un montón de modelos que se pueden resumir prácticamente, que como se ven acá, como los posmodernos, tienen una literatura amplia, hay muchos conceptos, hay como unos 6 autores que hablan de muchos métodos o modelos pedagógicos nuevos, pero que básicamente, dentro de lo que yo entiendo y lo que entendí y lo que pude leer, es que están basados en lo humanístico, están basados en psicología social y están basados en tecnología, que más adelante vamos a ver. Toda esta trayectoria, toda esa trayectoria desde los griegos, desde los romanos hasta hoy probablemente, hacen y que este conocimiento o estas conocimiento de la historia a través de la lectura nos hace tener una mejor idea al docente para construir individualmente un método o varios métodos, dependiendo a qué se ve enfrentado el docente diariamente, para mejorar el conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ellos hablaban que el modelo tradicional es aquel que se basaba probablemente después de los griegos y de los romanos, que estaban basados generalmente en la integración del conocimiento para el físico y la espiritualidad de la persona. Después de eso se crearon un poco en la escuela, en la edad media, una escuela bastante importante basada en memorización, y de ahí probablemente es que surge el modelo tradicional. Y el modelo tradicional, como lo dije en algún momento de la charla, es aquel que se basa, es unidireccional, quiere decir que quien posee el control del conocimiento, el control de qué se va a enseñar es el maestro, no tiene en cuenta la opinión de, no tiene en cuenta la opinión del estudiante, y se basa básicamente en escuchar nada más al maestro y memorizar. Probablemente aún, y muchos autores, y yo creo personalmente, que todavía tenemos algo del modelo tradicional. Hay algunas cosas que hay que probablemente sigamos utilizando dentro del modelo tradicional. Lo importante es que sepamos que ya hay muy pocas cosas que se enseñan desde el modelo tradicional porque no interviene o no tiene en cuenta muchos factores desde lo social, económico, de lo personal, de las emociones del estudiante y de la opinión personal sobre los temas que les estamos enseñando. Algunas cosas como las matemáticas probablemente eh, siguen enseñándose, sobre todo en el modelo tradicional, y para los que tenemos probablemente más de 30 años, nos enseñaron ese modelo en el colegio, probablemente las matemáticas, álgebra, era el modelo tradicional, dándole 2 por 2 4 4 por 2 8 así, y es el modelo tradicional donde es una sola verdad, la tiene el maestro y se hace a base de repeticiones. El modelo conductista, que está basado en estos dos señores, en Watson y Skinner, donde utilizaban generalmente algunos animales para poder hacer sus experimentos. Así lo hacían con chimpancé, con palomas, que las utilizaron también por ahí en alguna
las utilizaron de manera bélica para mandar mensajes. Lo que hacían era que ellos ponían algunas condiciones y veían las conductas o los cambios de conductas, podían ser cambios de conductas observables, utilizan como tal la repetición, como les digo, son cambios de las conductas observables. Fue un boom en los años 60 y 70. Se basaba principalmente en reforzar el conocimiento después de que el maestro o el profesor daba el tema y basado en fragmentación de tareas que usted se llevaba para su casa a terminar de reforzar el conocimiento. Esto fue un boom y todavía utilizamos este tipo de modelo conductista. Como les digo, es un modelo que ya tenía en cuenta algo al estudiante. Eh, Tenía, como vemos en la imagen, simplemente un método que era de premio o castigo, utilizado muchísimo por las religiones, no solamente la católica, budismo y muchos, donde lo que querían era modelar la conducta del ser humano basado en unas situaciones previamente descritas por cada una de estas religiones que eran buenas o malas, y dependiendo de la conducta observable del ser humano, él podía ir al cielo, podía ir con Buda, no sé, y el castigo era el infierno. Lo mismo pasaba en estos colegios, en las escuelas, como podemos ver en la imagen del Chavo del Ocho, que todos recordamos este tipo de, de enseñanzas a través del profesor. Eh, y el castigo o el premio eran las notas. Entonces usted podía pasar el año o tenía un 10 en algún momento o un uno, y ese era el premio o el castigo a la obediencia o el cambio de conducta que puede ser respecto a una materia, a la forma como de actuar, cada una de las materias que le daban a uno, entonces lo avalaban de diferente forma, todos probablemente con un número, y al final usted le decían, su evaluación final es tanto y pasó el año o se quedó. Entonces ahí está el modelo conductista. El modelo constructivista basado en estos dos señores, Piaget y Vygotsky, bastante interesante. Es muy interesante porque aquí fue donde explotó probablemente todos los modelos nuevos, porque se hacían basados en el aprendizaje activo. El aprendizaje activo tiene en cuenta, como podemos desglosar las dos fotos, tiene en cuenta, obviamente, que voy a hablar algo sobre lo que nosotros trabajamos, lo que yo trabajo, que es en cuidado intensivo pediátrico. Les voy a contar cómo este modelo constructivista está implícito ya en lo que hacemos. Ahora es bueno para mí saber que lo estamos haciendo de esta manera. Obviamente que nos falta crecer en los nuevos modelos, pero lo hacemos de la siguiente manera. Como me ven, yo soy el que estoy en la foto de la mitad, estoy probablemente pasando en una revista académica, se llama, a través con dos fellows de cuidado intensivo. Ellos están haciendo una especialidad, una subespecialidad médica que es cuidado intensivo pediátrico. La idea es que en esa interacción utilizamos primero, claro que un gran apoyo verbal, porque ellos cuentan el paciente, qué tiene el paciente, cuáles son sus exámenes, la historia médica completa. Estamos viendo el paciente, estamos viendo los signos y síntomas, signos sobre todo que tiene el paciente en ese momento. Ellos cuentan los laboratorios que tienen de ese día, asociamos eso a los aparatos que aparecen ahí, que son tecnológicos. Inclusive este paciente tiene unas cánulas de un aparato que se llama ECMO, que reemplaza el corazón y el pulmón, asociado a todo el monitoreo, y podemos tomar conductas con lo que ellos me dicen y piensan que podemos hacer con los pacientes, se tienen en cuenta para tomar esas conductas y esas decisiones, y reúno toda esa información, todo ese aporte, y damos unas conductas finales que se deben tomar con el paciente. Todo esto se encierra, se hace y se tiene en cuenta para tomar una conducta con el paciente. O sea, esto es tangible. El modelo constructivista es tangible y lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, este boom donde se tuvo en cuenta a quienes, a los alumnos, con una guía importante que es del docente, es nada más que esto, mira, es
la guía constructivista utiliza la reflexión, la innovación, la creatividad, la tenemos en cuenta para ellos. Ellos tienen que estar actualizados y pueden traer con una idea nueva y si cabe dentro de nuestro paciente del tratamiento, los dejamos que tomen esas decisiones, la autonomía, lo más importante que es la flexibilidad. ¿Y la flexibilidad qué quiere decir? La flexibilidad tanto como de los estudiantes como del docente, la flexibilidad para recibir un tipo de conocimiento que no lo sabía, para recibir un consejo, para cambiar un tipo de aprendizaje, para cambiar un tipo de metodología de enseñanza hacia ellos, para cambiar una conducta con el paciente, para cambiar un tipo de orden a una enfermera. Entonces, uno tiene que ser flexible dentro del modelo, dentro de este modelo constructivista, y de ahí se desprenden muchísimos modelos nuevos dentro de lo que entendí y lo que leí. Y pues la gran frase que me llamó bastante la atención del módulo constructivista es que el estudiante es el constructor de su propio destino o de su propia enseñanza, con lo cual les abrimos un campo que es, pues aquí en cuanto a medicina, lo que yo hago, el campo es la tecnología no solamente de cómo se monitorizan los pacientes o lo que se le hace a los pacientes, sino de utilizar todo el boom de la información a través de artículos médicos, de epidemiología, de inclusive de economía, de medicamentos nuevos, bueno, un montón de cosas que están en boom y él mismo va construyendo un campo importante en algún tema y va fortaleciendo su conocimiento a través de de muchas estrategias de enseñanza que pues no caben en esta charla, pero que estamos haciendo y que creo que pues por ahora creo que lo estamos haciendo bien y lo haremos mejor eh, a través de la especialidad que estamos haciendo. Los modelos alternativos con mentalidades críticas, que lo puse así, me atreví a ponerlo así porque encontré mucha literatura. Casi todos los autores concuerdan en estos tres modelos anteriores, tradicional, conductista y el eh, constructivista. Pero de ahí en adelante hay miles, como les había dicho antes, socioculturales, humanistas, tecnológicos, pero todos tienen en cuenta algo, que tienen primero en cuenta la psicología humana, segundo, la economía, tercero, la inteligencia artificial dentro de los más nuevos y la tecnología. Utilizan, ¿qué es lo que pasa con estos nuevos modelos alternativos? Que utilizan rápidamente la información, tienen herramientas analíticas muy rápidas para atraer el conocimiento y lo que proponen generalmente es la reconstrucción del mundo tanto en el conocimiento como en su sostenibilidad. Entonces es muy importante, hay muchos modelos, creo que hay que tratar de embarcarlos o tenerlos en cuenta, probablemente todos, ¿cierto? Los nuevos modelos para tratar de tener un adecuado control de todas estas herramientas y tratar de darle un mejor modelo al estudiante individualizado por cada uno para que tenga unos conocimientos analíticos y críticos sobre la situación actual de su conocimiento, de su mundo y sobre la resolución de problemas. Es una adaptación, casi todos los autores dicen que estos nuevos modelos son adaptaciones al mercado tecnológico global actual. Entonces, que tienen que ir en pro o al nivel o a la velocidad que están dando el mundo para que podamos seguir creciendo en los modelos pedagógicos. Esta es la comparación de los modelos tradicionalistas con la pedagogía humanista. Quiero hacerlo rápidamente. La concepción, pues, de la pedagogía tradicionalista es externalista, es directiva, es siempre es a través del maestro, mientras que la humanista es desarrolladora, como lo había dicho antes, flexible y participativa, no es unilateral. El rol del docente en la tradicional es ejecutor de directiva, rígido,
controlador no permite ninguna opinión, opinión o contraversión del estudiante, mientras que la humanista es creador, investigador, guía, más que todo es un guía y es espontáneo. El rol del estudiante, pues en la tradicionalista es sujeto pasivo, simplemente reproduce lo que escucha, no puede investigar y tiene poca iniciativa. En el humanista es un sujeto activo, constructor, comprometido. La meta, transmisión de valores de clase dominante. Entonces, lo que cree el maestro que está bien tiene que ser transmitido a través de sus estudiantes sin ningún reclamo, mientras que los humanistas son un desarrollo integral de la personalidad con autocrítica y crítica de lo que está pasando a su alrededor. Como conclusiones, los modelos pedagógicos no son solo teorías, sino representaciones ideales del mundo educativo que permiten interpretar, diseñar y ajustar la realidad pedagógica en respuesta a una necesidad histórica concreta. Y aunque existen rupturas entre épocas, ¿cierto? Como el paso del teocentrismo medieval al humanismo moderno, que hay un campo grandísimo entre más o menos el siglo XV, XVI hasta el siglo XXI, las prácticas suelen presentar lo que había dicho antes, un hibridaje. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta los docentes todas los modelos pedagógicos, integrarlas, probablemente unas con mayor magnitud como del constructivismo para acá, pero no olvidar las otras dos que sirven muchísimo para algunos tipos de conocimiento y donde los rasgos del pasado permanecen sedimentados en el presente, que lo acaba de decir. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que utilicé para poder hacer la charla. No es más. Muchas gracias.